esas tardes con los mates, tu sonrisa alma. La noche tiene su secreto y te lo cuenta con el viento de mi norte azul. Es una luna milagrosa que... Qué lindo escuchar a Pachi Herrera. Estamos escuchando hoy en la mañana de Palabra de Campo. Hoy se llama La Canción, porque sabemos que estamos hoy acá. Pero Pachi Herrera, qué lindo escucharlo. Indecar Maquinarias, dedicados a la fabricación de sembradoras, desparramadoras, implementos agrícolas. Estamos ubicados sobre Ruta Nacional 7, kilómetro 140, partido de Carmen de Areco. Visítanos, descubrí por qué somos los número 1 en siembra directa y conservación de suelos. Argentina se siembra con Indecar. Aprovecho y le mando un abrazo enorme a Gastón Ricardo, que es el presidente de Indecar. Con él estuve conversando en estos últimos días. Seguramente algo voy a publicar el próximo lunes en ámbito financiero sobre el sector de la maquinaria. Hay empresas a las que les está yendo muy bien. Indecar es una de ellas. Están cerrando buenos negocios a pesar de la sequía. Claramente se está renovando la expectativa de cara al próximo año, a esta campaña gruesa que acaba de comenzar ya con la siembra de maíz. Hay mucha expectativa también por la campaña de soja y claro, se empiezan de alguna forma a disipar todas esas cuestiones de incertidumbre digo, a pesar del riesgo, ¿no?, que ya tiene per se la actividad agropecuaria, porque el productor en realidad lo que termina haciendo es administrando los riesgos que hay. Las empresas agropecuarias terminan haciendo eso. Se empiezan a disipar estas cuestiones de incertidumbre porque, claro, estamos llegando ya a las elecciones en apenas poquito menos de un mes. Vamos a tener la elección general para presidente y empiezan a llegar esos tiempos de los que tanto venimos hablando. Llegan las elecciones, se define el futuro de la Argentina y cuando eso pasa, uno espera que empiecen a aclararse todas estas situaciones. Con esta introducción, y ya que estamos, le damos la bienvenida a nuestro analista político, como cada sábado, Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para todos. ¿Cómo andan? Muy bien, Seba, muy bien. Yo decía recién que, bueno, inevitablemente cuando llegan las elecciones empieza uno a ver que en muchas cuestiones de la economía empiezan a disiparse estas incertidumbres de las que venimos hablando y que claramente intervienen en los negocios. Ahora, lo que uno observa también, y lo digo por los últimos anuncios que hizo el gobierno con su ministro de Economía, Sergio Massa, y candidato, lógicamente, de la Unión por la Patria, empieza como a reactivarse. Es como que da gusto ver cómo el gobierno se pone activo en la previa de las elecciones. Después eso entra como en un estado de letargo, ¿no? Pero ahora están todos muy activos. Sí, bueno, claramente el gobierno necesita, y particularmente Sergio Massa, recuperar primero votos, porque convengamos que las elecciones de agosto, que fueron el primer pantallazo, lo han dejado al oficialismo y en términos personales al propio Sergio Massa en por ahora una ubicación incómoda. Es decir, tiene que cosechar Sergio Massa, obviamente, solidificar ese voto que no lo acompañó de la propia interna de Unión por la Patria, que fue el votante de Juan Grabois, pero además salir a buscar también a otros sectores, o que hayan acompañado a otro candidato en las PASO, o que directamente no fueron a votar y que ahora buscan recuperarlo. ¿Y cómo lo recuperan o cómo piensan que lo van a recuperar? Bueno, directamente con medidas que tengan algún impacto en un bolsillo fuertemente castigado de los argentinos, castigado por varios aspectos, sobre todo por la inflación, y mucho más después del 13 de agosto, ¿no? No nos olvidemos que el 14 de agosto hubo una devaluación de poco más del 20%, que impactó en todos los sectores. En algunos, por supuesto, en mayor medida que otros, pero en todos los sectores. Y lo que intenta Massa, con las medidas que va tomando, es ver si puede paliar alguno de los efectos que provocó básicamente esa devaluación, que convengamos, Dani, no es una devaluación que fue descolgada, es una devaluación que se le viene a sumar a el resto de la devaluación del peso argentino, que ya venía con consecuencias todos los meses a partir de los números de la inflación. Entonces, ante eso, Massa necesita tratar de generar, entre comillas, buenas noticias que lo perfilen distinto para las elecciones del 22 de octubre y que en definitiva lo metan en lo que es su objetivo, ¿no? En el balotaje. ¿Y lo está logrando? Al parecer sí, al parecer lo está logrando. Vos sabés que, yo lo decía hace un ratito nada más en un video que subí a mis redes sociales,
hay una enorme histeria con las encuestas, ¿no? La verdad que incluso uno se incluye, ¿no?, dentro de ese esquema. Estamos histéricos de las encuestas, porque por un lado decimos no le creemos a las encuestas porque suelen fallar mucho, y por otro lado lo primero que te preguntan es ¿qué números tenés? ¿Qué sabes? ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, ¿le creemos o no le creemos a las encuestas? Si nos basamos no solo por las encuestas que han trascendido, sino también por lo que se observan a partir de la experiencia de dirigentes territoriales, hoy estaríamos hablando, sí, de un escenario en donde Milei y Sergio Massa disputarían una segunda vuelta y quedaría tercero Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich. Pero bueno, veremos si eso efectivamente termina consolidándose así. Falta apenas un día menos que un mes para que tengamos ese pantallazo y esa realidad de las urnas, porque también la PASO dejaron un escenario que fue más que nada sorpresivo por el orden en que se ubicaron los factores electorales de los candidatos. A ver, no por la diferencia que un candidato le sacó al otro. Si miramos eso, las diferencias entre las fuerzas políticas que compitieron, quedaron en primero, segundo y tercer lugar, que son las que hoy quizás son con más chances, fue una diferencia exigua en cantidad de votos si lo medimos por fuerza política. Lo que fue sorprendente es que a quien daban tercero quedó primero, a quien daban segundo quedó tercero, y así, digamos, es como que se constituyó esa sorpresa que un poco nos despabiló a todos y dijimos, bueno, acá hay un fenómeno que está transitándose distinto, es la erupción de alguien que pudo interpretar un descontento del cual nosotros, Dani, veníamos hablando hace un año y medio atrás. Digamos, no es novedad. La novedad quizás fue quién pudo hacer o quién pudo canalizar ese descontento que existía en una porción importante de la sociedad argentina, que es Javier Milei. Ahora, en términos de diferencias de votos entre las coaliciones, la verdad quedó todo muy parejo. Y el escenario yo diría que está absolutamente abierto. Con lo cual, digamos, bueno, me parece que es muy interesante lo que cada uno de los candidatos pueda conseguir de acá al 22 de octubre. Massa, obviamente, cuenta con la ventaja de poseer las herramientas que te da el Estado y sobre todo el Ministerio de Economía, y al mismo tiempo con la desventaja de lo que eso significa, de tener que explicar la pertenencia a un gobierno en la cual Massa se esfuerza todo el tiempo en decir, bueno, soy parte de una coalición, pero no comparto muchas de las cosas que este gobierno ha hecho. Vimos una entrevista, a mi criterio, muy interesante de Massa. El jueves. En el programa de Luis Novarecio. ¿Sabés que te iba a hacer un comentario justamente de esa entrevista? Porque me pareció espectacular. En primer punto, ya que Massa vaya a un canal que claramente no le es afín, como me encantaría que ocurra lo contrario en los canales vinculados al oficialismo, ¿no? Sí, yo creo que Massa se desenvolvió muy bien. Muy bien. En esa entrevista. Es un hombre experimentado, Massa, en estas cuestiones, no nos vamos a sorprender de ello. Es importante para Massa porque de alguna manera fue hablarle a un público que habitualmente lo que escucha de Massa es otra cosa, no porque lo diga Massa, sino porque suelen las declaraciones, las medidas, los anuncios de Massa suelen ser interpretados con algún condimento subjetivo. No nos vamos a engañar con eso, digamos, es la situación y el juego de los medios de comunicación. Entonces va Massa a un lugar a hablarle a una audiencia que probablemente no es la audiencia que lo escuche directamente al propio ministro de Economía. Yo creo que se desenvolvió muy bien, dejó algunas cuestiones muy interesantes para analizar, dio a mi criterio una explicación muy lógica. Por supuesto que quien está sufriendo el 120% de inflación dice, bueno, pero yo tengo 120% de inflación, y por más que me hablen de la sequía, de la pandemia, de la guerra, del Fondo Monetario Internacional, y yo todos los meses voy al supermercado y tengo que gastar 10, 15, 20, hasta 50% más de lo que gastaba el mes anterior, y es totalmente entendible esa situación. Ahora, la verdad que a mí me pareció que fue una buena posibilidad la del ministro de Economía de expresarse en ese lugar y cómo se expresó, y sobre todo dando la pauta de la morfología nueva que se viene en la política argentina después de las elecciones del 22 de octubre. Me parece que esto no lo terminamos de dimensionar, parece que estamos ante un cambio de ciclo, no importa quién gane, estamos ante un cambio de ciclo. Aquí se están empezando a barajar y dar de vuelta
las coaliciones políticas, los alineamientos políticos, la morfología política. Me parece que estamos ante eso, y Massa lo ha dejado muy claro, diciendo, bueno, yo si soy presidente voy a tener ministros radicales, voy a tener peronistas que hoy están en el PRO y que me van a acompañar en mi gobierno. Milei viene a decir más o menos lo mismo, digamos, tengo que dialogar con diversos sectores, porque si no, no voy a poder llevar adelante las reformas estructurales que quiero llevar adelante, y además si gano yo, a perder Juntos por el Cambio se va a dejar mal, y se va a desarmar el kirchnerismo / Unión por la Patria tal cual lo conocimos en el día de hoy, con lo cual estamos ante un escenario de reformulación muy fuerte y probablemente muy profunda del tablero político de la Argentina. Seba, clarísimo, gracias por la charla. Me parecía súper interesante escucharte justamente en estos temas que hemos charlado, y me quedo súper atento a lo que difundiste el viernes en tus redes sociales, más allá de las notas que habitualmente publicás, que también nosotros replicamos en palabradecampo.com, sino también este video al que hacer referencia, que seguramente también vamos a reforzar con nuestras redes sociales para tener más difusión sobre tus mensajes, que me parecen muy útiles, muy esclarecedores en este tiempo donde todo parece embarullarse. Así que gracias, Seba, por la charla, como cada fin de semana. No, gracias a ustedes, un abrazo grande y que tengan un hermoso fin de semana, el primer fin de semana de primavera. Sí, totalmente, a disfrutarlo. Un abrazo, Seba. Gracias. Chau. Sebastián Dumont, nuestro analista político en Palabra de Campo. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile, en Radio 10.